Como se habrán dado cuenta, en el capítulo de Merlín, el mito de la caverna es una metáfora que nos lleva a reflexionar y a filosofar sobre cosas más grandes y más fundamentales dentro de nosotros y dentro de la sociedad. Para ello existen varias visiones o varios enfoques que nos pueden ayudar pues, a interpretar esta metáfora dentro de nuestra vida y dentro de las cosas que vemos alrededor de nosotros. Por ejemplo, hay una visión que se llama la visión antropológica, por su nombre, tiene que ver con que la cueva en la que estamos, digámoslo así, atrapados, son los valores y las costumbres a las que estamos sujetos por el simple hecho de haber nacido dentro de una sociedad que nos ha condicionado de esa forma. Por ejemplo, el machismo en Medio Oriente sería la cueva dentro de su sociedad, porque al final todos los hombres nacieron en una sociedad así, de la que no pueden realmente escapar y de la que están acondicionados para eso. Y el equivalente a la salida de la caverna, en este ejemplo, digámoslo así, sería que nos diéramos cuenta que realmente son solo acondicionamientos y que nuestro comportamiento está determinado por la gramática a la que estamos sujetos y deberíamos pasar, saliendo de la caverna, deberíamos pasar a esta mayoría de edad, como lo explicaban nuestros compañeros en otras presentaciones, y entonces podremos ser emancipados intelectualmente. Y eso de la emancipación intelectual será algo que vamos a explicar más adelante. Pero una vez siendo emancipados intelectualmente, podemos, digamos así, experimentar una liberación moral, una liberación intelectual que al final nos hará pensar por nosotros mismos y nos hará pensar en lo que nosotros queremos y no en lo que necesariamente la sociedad nos está pidiendo. Otra de las visiones desde las que podemos analizar el mito de la caverna es la visión epistemológica, que habla sobre el conocimiento y el origen y de qué tan válido es este conocimiento. Y por ejemplo, si dividiéramos el mito de la caverna en diferentes niveles, podríamos decir que el primer nivel es donde se encuentran las sombras de los objetos que veían en la pared los presos, y estas son las imágenes a las que apelamos dentro de el marketing, dentro de la sociedad y dentro de, vaya, de todos nuestros objetivos, como nos los pintan y como nos va acondicionando este mismo sistema. El nivel 2 serían los objetos reales, por así decirlo, las personas, los seres vivos, lo que tomamos y realmente vemos en el día a día, que es real, que es físicamente alcanzable. El fuego o la fogata que tenían las personas que ponían las sombras sería como una simple representación del sol. El cuarto nivel serían los objetos matemáticos de estas sombras, por así decirlo, de estos reflejos o de estas ideas. El nivel 5 serían las cosas naturales y que se podría traducir a las ideas como tal, que sería, por así decirlo, el nivel máximo. Por ejemplo, todos cuando vemos un árbol podemos reconocer que es un árbol porque cumple con las características de una idea dentro de nuestra mente que es árbol. Pero realmente si ustedes piensan en cómo se ve un árbol o cómo deberían verse todos los árboles, solo tienen los elementos básicos de eso, los elementos que debe cumplir para ser un árbol. Pero realmente en su mente no tienen cuál es el árbol y no un árbol. Y entonces esta parte del el nivel 5 dentro de la caverna nos explica eso, como las ideas de lo que vemos diariamente y de lo que debería ser. Y el nivel 6 es la idea del bien, por así decirlo. La idea de el último paso, digámoslo así, en la iluminación intelectual y en el conocimiento total. Y según Platón, él aclara que esto solo se puede llegar a través de la filosofía y se puede llegar a través de la reflexión sobre el mundo natural y sobre las cosas que nos rodean. Y cuando digo cosas me refiero absolutamente a todo, desde la moral
desde las costumbres hasta la realidad misma. Platón plantea que este ejercicio de regresar a la caverna para poder explicar la realidad a sus demás compañeros es lo que hacen los filósofos al revivir, digámoslo así, ciertas reflexiones y poder sacar conclusiones nuevas de algo que ya existía. Otra de las dimensiones desde las que podemos analizar esto es la dimensión política y la dimensión moral. Si nosotros creemos que siendo personas iluminadas tenemos la obligación moral de regresar a la cueva y decirle a nuestros compañeros que la realidad es muy diferente a como siempre hemos estado condicionados, eso tiene un conflicto y es un dilema un poquito complicado de resolver. Porque por un lado estarías irrumpiendo en su realidad, aunque sea por su bien, estás irrumpiendo dentro de su realidad y estás intentando acaparar desde su punto de vista las cosas que para él ya eran reales, y eso puede ser muy abrumador. Y por el otro lado el deber del ser y el deber del hacer de una persona con la emancipación intelectual te lleva a siempre querer buscar compartir este conocimiento. Por ejemplo, durante la Santa Inquisición, todos los científicos y todos aquellos que hacían prácticas que desafiaban a Dios, por así decirlo, eran realmente liberadores de nuestra cueva y liberadores de estas cadenas mentales que teníamos. Y al final, su sentido político de deber hacer y de deber, el deber de iluminarnos, los llevó incluso hasta la muerte. Y esto no fue solo una persona, fueron miles y miles de personas que murieron por sus ideales y por fervientemente creer que lo que ellos habían visto y lo que ellos habían estudiado por este mismo origen epistemológico era la verdad. Y aunque era la verdad para ellos y a lo mejor era la realidad, por así decirlo, más válida, también la realidad dentro de las personas que vivían en la religión tan acostumbradas y tan acondicionadas era desafiar su propia realidad y era desafiar a su propio Dios. Y al final eso los llevó a la muerte indudablemente.